Capítulo 3. Avanzar. Marta se sentó en la mesa de la cocina y bebió su café mientras esperaba que Clark despertara. Sorprendentemente, la noche anterior había sido una buena noche. Clark solo había tenido 2 pesadillas, con horas de diferencia. Marta se preguntaba sinceramente si las cosas estaban empezando a mejorar para ellos. Al despertarse esa mañana, echó un vistazo por la ventana y sonriendo. Decidió al instante que haría sus tareas matutinas lo más rápido posible y luego intentaría pasar el día entero con Clark. Buenos días, dormilona, saludó al oír los pequeños pasos en la escalera. ¿Tienes hambre? El niño se subió a su silla y se apoyó adormilado. Marta lo observaba mientras se frotaba los ojos con los puños. En sus manos estaba la manta azul que Lex le había dejado a Clark cuando desapareció. La llevaba a casi todas partes, con la única excepción de los lugares donde Marta y Jonathan le habían prohibido estar. No se le permitiría estar en el baño ni en ninguno de los establos ni establos. Necesitaba un baño, pero Marta pensó que no podría tenerla en sus manos por tanto tiempo. Marta se sentó en su silla y sonriendo mientras comenzaba a llenarle el plato con el desayuno que había puesto en la mesa. ¿Leche o jugo de naranja? Clark dudó un momento, pareció considerarlo y luego señaló la jarra de leche. Leche. Marta escuchó y luego sirvió el vaso. ¿Qué tal? Preguntó mientras lo colocaba en su lugar en la mesa. Gracias, dijo Clark antes de comenzar a comer su desayuno. Marta observaba una esquina de Clark. Comía de una forma que le pareció interesante. A veces comía lo más rápido posible, como si la estuviera inhalando, pero otras veces saboreaba cada bocado como si fuera su última comida. Tenía la sensación de que estaba relacionado con lo que había sucedido en ese laboratorio, pero no estaba segura. ¿Oye, Clark? Preguntó Marta tras unos minutos de silencio. ¿Has jugado alguna vez con las hojas? Ella ya sabía la respuesta. Era imposible que el niño hubiera jugado con las hojas antes. Probablemente ni siquiera había salido hasta que Lex lo encontró. Clark negó con la cabeza, y Marta parecía a pesar del dolor que sentía al saber que el niño se le había negado una infancia normal. Ni siquiera podía describir con palabras lo feliz que estaba de que Lex lo hubiera liberado. Solo esperaba que siguiera así. El niño no merecía pasar toda su vida como una rata de laboratorio. Bueno, cuando termines de comer, quiero que subas y te pongas algo caliente mientras lavo los platos. ¿Te parece bien? Dijo. Clark asintió. De acuerdo. Unos minutos después, Marta prácticamente tarareaba de emoción mientras lavaba los platos. Al ver el sol brillar por primera vez en días y las hojas por todo el suelo, supo que sería el mejor momento para que Clark desahogara sus energías. Con suerte, incluso olvidaría su pasado por un rato mientras disfrutaban del tiempo al aire libre. Jonathan entró en la habitación y agarró las llaves de la camioneta y su abrigo. Se acercó a ella y la abrazó. Tengo que ir a buscar el pienso y luego sacar las últimas verduras del huerto antes de que haga demasiado frío, le dijo. Marta se sintió irritada cuando él le dio un suave beso en la mejilla. No tengo muchos aviones para hoy, dijo. Voy a llevar a Clark afuera un rato y luego probablemente hornee algo. ¿Muffins de calabaza? Preguntó Jonathan. Sus ojos de cachorro suplicantes eran casi audibles para Marta. Marta se rió entre dientes. Solo si te portas bien, dijo juguetonamente. Ahora vete. Jonathan sonrió y le dio un último beso en la mejilla. Nos vemos en la cena. Marta volvió a mirar los platos que lavaba. Adiós, dijo. Te quiero. Marta escuchó cómo la puerta principal se cerraba tras Jonathan mientras ella comenzaba a secar los platos. Hacía tiempo que no jugaba al aire libre, y no se había dado cuenta de cuánto lo extrañaba. Estaba emocionada de mostrarle a Clark por qué era famoso el otoño. Levantó la vista cuando Clark entró en la cocina. Estaba abrigado con una chaqueta gruesa y definitivamente listo para jugar afuera entre las hojas. Dejó el último plato en la encimera, luego agarró su chaqueta antes de tomarle la mano. Vamos, le dijo. Hacía un poco más de frío afuera de lo que Marta esperaba, pero el sol brillaba intensamente sobre sus mejillas frías mientras las hojas rojas y anaranjadas caían de los árboles. Marta soltó la mano de Clark y entró al granero. Luego agarró un par de rastrillos. Cuando se los devolvió, Clark ladeó la cabeza. Ella le sonrió y le dio uno. Vamos a rastrillar las hojas, ¿de acuerdo? Explicó. Los dos lograron recogerlas bastante rápido, mucho más rápido de lo que Marta había esperado, pero ahora había una enorme pila de hojas multicolores que era casi tan alta como Clark. Se giró hacia Clark y sonrió. ¿Estás listo? Preguntó.
Clark ladeó la cabeza. ¿Por qué? Saltando en montones de hojas, le dijo. ¿Eh? Empezó, pero antes de que pudiera terminar, Marta lo levantó y corrió hacia el montón de hojas. En el último segundo, lo agarró con más fuerza y saltó. Marta rió mientras la niña miraba a su alrededor y el dolor la recorrió hasta los huesos. Mañana estaría muy dolorida, pero valdría la pena. ¿Estás bien? Le preguntó a Clark. Clark la miró y sonrió. Otra vez. Marta se levantó, lo recogió también y lo arrojó a la pila de hojas. Chilló y se revolcó entre las hojas. Se le enredaron en el pelo, se le aplastaron en la chaqueta y, sin duda, se le quedaron atrapadas en los zapatos, pero Marta supo que para él valió la pena. Otra vez. Dijo mientras corría. Marta sonrió y luego lo levantó antes de dejarlo caer nuevamente en la pila de hojas. Ella lo escuchó reír, soltar risitas y chillidos. La hizo sonreír, pero también le palpitó el corazón ligeramente. No debería ser ella quien disfrutara de sus gritos de felicidad, sino su padre. Ojalá Lex pudiera estar aquí para ver esto. El sol estaba empezando a ponerse cuando Marta y Clark regresaron adentro. En las manos ahuecadas de Clark había más de una docena de bellotas pequeñas que había encontrado. Marta le había dicho que podía guardarlas en un frasco de conservas en su habitación, pero presentía que no las soltaría pronto. Ve a lavarte, le dijo Marta mientras volvía a la cocina y se lavaba las manos. Luego puedes ayudarme a hornear algo. Clark asintió y luego corrió a su habitación para guardar sus bellotas y limpiar. Marta se rió entre dientes y luego sacó un tazón y un poco de calabaza que había congelado. También agarró especias, harina, azúcar y huevos. Hola, guapa, lo saludó mientras Clark volvía a entrar. Sus mejillas aún estaban sonrojadas por el viento frío que las azotaba. ¿Me ayudas a hacer unos muffins de calabaza? Clark se subió a una silla para poder ver bien los artículos del mostrador. Era tan pequeño que a Marta le derritió el corazón. Dejó que Clark añadiera tazas de azúcar y batiera los huevos con ella. También le dejó medir la harina y las especias, con su ayuda, por supuesto. Él disfrutó cada momento, y Marta sintió su felicidad al dejarle ayudar. ¿Te gusta hornear, Clark? Preguntó mientras colocaba los moldes para muffins en el horno y programaba el temporizador. Clark asintió. Sí. Marta miró la hora y suspiró. Jonathan volvería en cualquier momento y ni siquiera había pensado en cenar. Abrió el refrigerador, luego miró el recipiente con las sobras de chile de la noche anterior, calentarlo en el microondas y acompañarlo con los muffins de calabaza tendría que bastar. Marta lo miró mientras Clark bostezaba y apoyaba la cabeza en la mesa. Sonrió y se acercó. ¿Tienes sueño, cariño? Le preguntó mientras le acariciaba el pelo. Clark ascendió, pero no levantó la vista de la mesa. Sí, dijo. Marta se rió entre dientes. ¿Te divertiste mucho hoy? Clark ascendió de nuevo. ¿Podemos repetirlo mañana? Ella molesta. Claro que podemos. Lin. Lex se sentó en su cama y miró un archivo que nunca más quiso volver a mirar. Alistair prácticamente le había explicado que Clark era la clave del proyecto Asclepio, pero Lex no estaba seguro de cómo. ¿Qué convertía a su hijo en una droga milagrosa? ¿Cómo funcionaba eso? Lex pasó otra página y siguió leyendo. Aunque lo que Alistair le había dicho fuera cierto, jamás obligaría a Clark a someterse a ninguna prueba. Si en algún momento, cuando Clark fuera adulto y quisiera hacerlo, Lex lo ayudaría. Pero aún no. Día 702. Recibí la muestra de sangre del laboratorio. La sangre del sujeto tiene propiedades curativas. Investigaré más al respecto. Día 715. La sangre del sujeto no solo cura todas las enfermedades conocidas, sino que, al mezclarse con la roca de meteorito verde, se convierte en el veneno más potente conocido. Una droga como esta podría dominar el mundo. Gobierna el mundo. Lex tragó saliva, pero no alivió la secuencia de su garganta. De repente, todo cobró un poco más de sentido. La razón por la que Alistair deseaba tanto que Clark volviera, la razón por la que todo había sucedido como sucedió, la razón por la que el proyecto Asclepio existía en primer lugar. El proyecto Asclepio no era solo una obra de caridad ni de buen samaritano, era un arma de doble filo. Cuando se convencía a la gente con medicinas, las enviaba. Cuando no, enviaba veneno. En algún momento, Alistair podría empezar a crear sus propias enfermedades y ser el salvador que sanara cualquier país pobre que hubiera infectado. Alistair no pudo contactar con Clark. No pudo suceder por muchas razones, pero esta era una completamente nueva para agregar a la lista. Lex dejó la carpeta y luego cogió el teléfono.
Empezó a marcar un número que sabía que sería una apuesta arriesgada. Todo esto sería una apuesta arriesgada. Si tenía suerte, todo saldría bien, si no, Lex negó con la cabeza. No tenía tiempo para pensar en lo que hubiera pasado si, hola, respondió el hombre del otro lado. Lex se recostó contra las almohadas, aunque no estaba nada relajado ni cómodo. Necesito cobrar ese favor, dijo. ¿Qué estoy haciendo? Preguntó el hombre. Lex se aclaró la garganta y luego miró a su alrededor. Sabía que no había micrófonos ocultos, pero eso no le tranquilizó. Entrando en Willietech. No. Marta corrió desde su habitación a la habitación donde dormía Clark. No se molestó en ponerse una bata sobre su camisón o pantuflas en sus pies fríos, solo necesitaba llegar hasta Clark. Ella corrió hacia su cama e hizo una mueca al ver lo que vio. Clark se retorcía en sueños, intentando escapar de la criatura que atormentaba sus pesadillas. También se le escaparon lágrimas y gritos, aunque no pudo escapar de la pesadilla. Marta le sacudió suavemente el hombro mientras le pasaba los dedos por el pelo. Clark, cariño, dijo. Despierta. El niño dejó de agitarse y miró a su alrededor. Al darse cuenta de dónde estaba, empezó a llorar. Marta extendió la mano y lo sentó en su regazo. Deseaba poder abrazarlo y aliviar todo el dolor. Deseaba que palabras de consuelo ayudaran al pobre niño. Ella deseaba que Lex estuviera aquí. Sin embargo, después de un momento, el llanto empezó a calmarse y Clark se acurrucó junto a ella. Estaba mejorando con su contacto, y Marta había comenzado a aprender que le gustaba que lo abrazaran cuando se dejaba tocar. Marta empezó a mecerse con Clark en brazos y luego suspiró. A estas alturas, casi no valía la pena que ambos volvieran a dormirse. Además, había que ordenar las vacaciones. Oye, empezó mientras lo acomodaba en brazos. ¿Quieres aprender a ordenar vacaciones? Está bien, dijo Clark, y Marta no estaba segura de si no quería hacerlo o si simplemente estaba cansada. Ella molesta, lo bajó en brazos y le puso el abrigo. Tenía el presentimiento de que cualquier día empezaría a nevar y no quería que el niño pasara demasiado frío. Caminaron en silencio hasta el establo, y entonces Marta empezó a limpiar la vaca. Ven aquí, que te enseño cómo, dijo en voz baja. Clark se acercó un par de pasos. ¿Bonnie? Preguntó. Marta asintió mientras terminaba de limpiar la ubre de la vaca. Sí, ella es Bonnie, le dijo. ¿Verdad que es preciosa? Clark asintió y luego observó cómo Marta le mostraba cómo ordeñar la dulce vaca marrón. ¿Quieres intentarlo ahora? Preguntó Marta, y Clark asintió. Ella sonrió y lo ayudó antes de dejarlo hacerlo solo. Le sorprendió lo gentil que era. Normalmente los niños tienden a ser más bruscos, pero él era tan gentil. De repente, sintió una opresión en el pecho. Era algo que siempre había deseado. Quería un hijo al que pudiera cuidar y enseñarles las tareas del campo. Quería un hijo al que pudiera amar y criar como si fuera suyo. Pero, Clark no era suyo. Era del ex. No podía fingir que no lo era. Se aclaró la garganta y luego se secó las lágrimas que se le habían formado en los ojos. No podía concentrarse en eso. No si quería sobrevivir el día. ¿Cómo estás, Clark? Preguntó ella. Bien, respondió mientras seguía ordeñando la vaca. Marta tuvo que admitir que le sorprendió un poco lo mucho que Clark disfrutaba haciéndolo. No era algo que ella pensara que le gustaría, pero él le había demostrado que estaba equivocada. Pasado mañana es Acción de Gracias, dijo. ¿Sabes qué es eso? Cuando Clark negó con la cabeza, Marta empezó a explicarle todo sobre la festividad. La historia, las tradiciones, la comida, todo. Quería que Clark supiera cómo se divertiría en sus primeras vacaciones desde que salió del laboratorio. Vaya, dijo Clark. Marta sonrió. Sí, le dijo. Es muy divertido. ¿Papá estará aquí? Preguntó. Su sonrisa se desvaneció y se le encogió el corazón mientras intentaba encontrar la manera de explicárselo a Clark. Esta vez no, cariño, decidió finalmente. Sabía que era una respuesta horrible, pero ¿de qué otra manera iba a responder? Oh. Quizás el año que viene, dijo. O quizás para Navidad. Clark la miró e inclinó la cabeza. ¿Navidad? Preguntó. Marta sonrió. Te lo contaré todo cuando terminemos de ordeñar a Bonnie, dijo, y luego añadió juguetonamente. Date prisa. Hace frío afuera y hay chocolate caliente adentro. Clark sonrió, luego bajó la vista hacia sus manos y continuó trabajando. Y Marta apenas podía oírlo tararear alegremente. Line 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 line. Por primera vez desde que Lex dejó a Clark con los Kent, casi sintió que podía celebrar.
Ya casi había terminado. Había obtenido la lista de empleados que habían trabajado en el laboratorio de Proyecto 33-1. Sabía quién no era una amenaza y quién sí. Por fin había llegado a alguna parte. No tardaría en poder estar de nuevo con su hijo. No había sido tan malo como pensaba. Había más gente que no representaba ningún riesgo para él ni para Clark que gente que sí lo representaría. La mayoría de quienes trabajaban allí mantenían el orden en el edificio, y nadie de ellos conocía a Clark. En cuanto recibió la lista, Lex dividió a los empleados en 3 grupos. Le llevó unas horas, pero fue más fácil de lo que esperaba. Personas de bajo riesgo. Eran conserjes, electricistas o camioneros, nadie que supiera realmente qué era el Proyecto 33-1. También eran quienes no querrían perseguir a Lex y Clark cuando perdieran su trabajo. Se irían con Alistair o simplemente seguirían con su vida. No representaban ninguna amenaza para la seguridad de Clark. Personas de riesgo medio. Estas eran las personas que podrían haber sabido lo que hacían. Técnicos de laboratorio, responsables de las cámaras de seguridad y personas que no estaban bajo la supervisión directa de Alistair, pero que habrían participado en el proyecto hasta cierto punto. Podrían ir tras Lex y Clark, así que Lex no los descartó. Personas de alto riesgo. Estas eran las personas que trabajaban directamente bajo las órdenes de Alistair. Las personas que no solo habían hecho pruebas a Clark, sino que también abusaban de él como pasatiempo. Estas eran las personas que sabían lo que hacían. Estas eran las personas que Lex odiaba más que a nada en el mundo. Solo eran 3, pero eran una lista aparte. Lex no quería que volvieran a estar cerca de su hijo. Alistair no fue incluido en un grupo. Estaba en un grupo propio. Era el cerebro detrás de todo este proyecto. Era a quien Lex realmente perseguía. Sin embargo, aún no tenía ni idea de cómo lidiar con él. El chantaje no funcionaría contra el hombre que conoció a Lex desde que usaba pañales. Tenía todo el dinero del mundo, y Lex no podía llevar este problema a la policía. Lex negó con la cabeza. No necesitaba centrarse primero en Alistair. Necesitaba centrarse primero en los grupos de personas de menor riesgo. Tenía la sensación de que el soborno y las amenazas funcionarían con casi todos. Así que se puso manos a la obra. Llamó a todas las personas del grupo de riesgo medio. Había docenas, y las habían amenazado para que se fueran de Kansas o las habían sobornado para que pasaran el resto de sus vidas en islas tropicales o en cualquier continente lejos de América. A Lex no le importaba, siempre y cuando se mantuvieran lejos. Lex también había logrado sobornar y amenazar a un par de miembros de alto riesgo. Ayudó que uno de ellos tuviera una familia que odiaría saber lo que había hecho su padre. Al otro lo habían sobornado con millones. Lex odiaba tener que pagarle a alguien que había lastimado a Clark, pero también sabía que esto lo mantendría a salvo. Eso vale más que cualquier dinero. La seguridad de Clark era más importante para él que cualquier cantidad de dinero en el mundo. Lex se puso de pie. Intentaría lidiar con los demás en un rato, pero necesitaba aire fresco. Después de todo, todas las llamadas y amenazas le habían dado un dolor de cabeza. Salió y sonriendo al ver la luna. No podría ver las estrellas en un lugar con tanta contaminación lumínica como Metrópolis, pero sabía que si Clark estuviera mirando por la ventana ahora mismo, verían lo mismo. Estaba tan cerca. No tardaría mucho en volver a ver a su hijo. Necesitaba decidir qué hacer con Alistair, pero casi todo lo demás ya estaba resuelto. Quizás podría estar con Clark de nuevo para Navidad. Se preguntó qué le regalaría a Clark por Navidad si pudiera estar allí. Su primera Navidad sería la más importante. Comprarían un árbol, decorarían la mansión, harían galletas y cantarían villancicos si Lex pudiera asistir. Quizás le compraría a Clark otro conejito. Le encantaba el muñeco de conejo de terciopelo que Lex le había regalado. Quizás le pediría a Marta que le hiciera una manta a Clark. Lex negó con la cabeza. Se estaba adelantando demasiado. Necesitaba concentrarse en lo que tenía que pasar antes. Tenía que terminar de deshacerse del proyecto 33-1. Tenía que asegurarse de que Clark estuviera a salvo. Se estremeció y luego suspiró. Kansas por fin estaba refrescando. No le sorprendería que empezara a nevar cualquier día, probablemente necesitaba entrar antes de que el frío aumentara. No podría ver a Clark pronto si estaba demasiado enfermo para terminar con Alistair. Se giró hacia la puerta y caminó 2 pasos antes de caer al suelo cuando un dolor agudo golpeó su cuello. Lo tenemos, jefe. Lex frunció el ceño ante las palabras, pero antes de que pudiera hacer algo más, su visión se nubló y todo se oscureció. Dolor.
Eso fue lo primero que Lex sintió al despertar. Estaba en todas partes. Apenas podía respirar. Le ardían los hombros y tenía las manos frías y entumecidas. Le dolía el pecho con cada respiración. No podía sin respirar que sus hombros se agravaran. Estaba colgado del suelo por las muñecas. Sus brazos estaban separados del cuerpo y le ardían por el peso que soportaban. Ah, estás despierto. Lex miró hacia arriba y luego hizo una mueca cuando el movimiento palpitó en su cráneo. Alistair, dijo. Su voz sonó más como un silbido que como una palabra. Alejandro, respondió Alistair. Déjame ir, dijo Lex. Alistair se rió mientras caminaba por la habitación. Lex quería seguirlo con la mirada, pero no pudo. ¿No crees que soy tan estúpido? Dijo. ¿De verdad creías que no me daría cuenta de los archivos que faltan? Lex necesitó toda su fuerza para levantarse y respirar de nuevo. Ya no quería estar colgado. Todo le ardía. No malgastó su aliento con una respuesta. No quería jugar a esas tonterías. Me secuestraste, jadeó finalmente Lex. Alistair tarareó. Tú empezaste todo esto cuando me secuestraste a 33-1, le dijo. Lo salvé de ti. De cualquier manera, ahora es mío, dijo Alistair. O, al menos, lo será cuando termine contigo. Nunca lo encontrarás, dijo Lex, y luego hizo una mueca al sentir un mareo intenso. Debería callarse. Necesitaba concentrarse en respirar. Oh, ya sé que no, dijo Alistair. Por eso me lo vas a decir. Antes de que Lex pudiera pensar en una respuesta, se quedó sin aliento cuando un dolor agudo y punzante se abrió paso hasta su costado. En cuestión de segundos, sintió el calor de la sangre deslizándose por su estómago. Esto durará lo que tú hagas, Alexander, dijo. Así que sé un buen chico y 10 centavos donde está mi extraterrestre. Lex apenas podía pensar. Apenas podía respirar. Solo había un pensamiento en su mente, además de la supervivencia. Tenía que proteger a Clark. No. Alistair ascendió. Esperaba que no dijeras eso, susurró. Lex esperaba más dolor al instante, pero cuando no llegó, miró hacia arriba. Alexander, te presento a Jack, dijo Alistair. Deberían conocerse antes de que les haga la vida imposible. Lex observó a Jack acercarse a un escritorio y tomar algo. Al instante, Lex sintió que su cuerpo se tensaba y su respiración se aceleraba. No quería quedarme, bueno, tengo que volver al trabajo. No pares hasta que te diga dónde está el extraterrestre, le dijo a Jack, luego se aclaró la garganta y miró a Lex. Diviértete. Lin. Jonathan realmente quería que Clark tuviera un buen día de acción de gracias. Se dijo a sí mismo que no era porque no tendría un hijo al que agradecer, ni con quien ver el desfile de acción de gracias de Maquis, ni con quien tirar del hueso de la suerte. Pero se equivocaba. Todas esas eran razones por las que quería que Clark tuviera un buen día de acción de gracias. Mientras aún estaban juntos. Quería que Lex regresara por su hijo y lo hubiera salvado de cualquier mal que acechara en el fondo, pero Jonathan sabía que extrañaría mucho a Clark cuando él ya no estuviera. Marta se acercó a Jonathan y le dio un beso en la frente mientras le daba su café. Va a ser un buen día, dijo. Lo prometo. Sabes, empezó, extendiendo la mano y estrechándole la suya. Voy a extrañar mucho a Clark cuando ya no esté. Creía que nos iba bien por nuestra cuenta, pero Marta se quedó callada, pero le apretó la mano con más fuerza. Tenía las manos más suaves, a pesar de todo el trabajo agrícola que hacía. Él no tenía ni idea de cómo era posible. Las suyas eran ásperas y callosas, igual que desde el día en que heredó la granja. Lo sé, susurró finalmente. Jonathan se aclaró la garganta, esperando que eso le quitara el nudo. Nunca olvidaría el día en que descubrieron que nunca podrían tener un hijo propio. Por mucho que quisiera olvidarlo, siempre lo tendría grabado a fuego. Le había dicho que volverían a tener días felices, pero había sido muy duro. Lo más parecido a un hijo que tenía ni siquiera le pertenencia. Marta se recuperó primero. Bueno, todavía tengo que hornear unos pasteles y el puré de papas aún está por hacerse, dijo. ¿Por qué no despiertas a Clark y pueden ver el juntos desfile mientras yo trabajo en esto? Jonathan ascendió. Me parece bien, dijo, y le dio un último apretón de manos antes de subir las escaleras. Subió la luz de la habitación de Clark y se acercó a la cama. Oye, Clark, dijo. Despierta, amigo. Los pequeños puños de Clark se estiraron y se frotaron los ojos, pero no los abrieron. En cambio, se acurrucó aún más bajo las mantas. Jonathan se rió entre los dientes y se sentó en el borde de la cama. Vamos, chaval, dijo. Es acción de gracias.
Tenemos un día lleno de cosas divertidas que hacer, y no querrás dormirte durante todo el día. Jonathan observó cómo Clark bostezaba y se frotaba los ojos de nuevo. Al cabo de un momento, Clark se incorporó y miró a su alrededor, somnoliento. Buenos días, dormilona, dijo. Marta ya tiene el desayuno listo. ¿Tienes hambre? Clark parpadeó somnoliento y luego ascendió. Sí. Jonathan ascendió, luego cogió a Clark y lo bajó. ¿Adivina quién está despierto, Marta? Preguntó Jonathan juguetonamente mientras entraba a la cocina y colocaba a Clark en una de las encimeras vacías, lejos de donde Marta trabajaba. Marta lo miró y sonriendo antes de acercarse y darle un beso en la frente. Hola, cariño, lo saludó. ¿Tienes hambre? Clark ascendió y Jonathan lo levantó del mostrador y lo puso en su asiento. Jonathan sonriendo mientras cortaba un trocito de pastel danés para Clark. Durante años, él y Marta se habían asegurado de que su cena de acción de gracias fuera directamente de su propia cosecha, pero el pastel que desayunaban siempre era comprado. Era una de esas tradiciones que parecían insignificantes, pero que Jonathan adoraba. Jonathan sorbió su café mientras Clark, vacilante, tomaba trozos de su desayuno y se los llevaba a la boca. Sabía que los niños tendían a ser quisquillosos para comer, pero no creía que ninguno rechazara lo que básicamente era un postre. Sin embargo, después de un momento, Clark empezó a llegar. Jonathan molesto mientras el niño comía hasta el último bocado de su desayuno. ¿Estuvo bien? Preguntó Jonathan, y luego levantó a Clark. Clark se acercó y miró a su alrededor. ¿Qué haces? Preguntó, señalando a Marta. Jonathan sonrió. Clark era un niño muy curioso. Ni siquiera podía imaginarse todas las preguntas que Clark le había hecho a Alex. Está haciendo pasteles para esta noche, le dijo. Es acción de gracias, ¿recuerdas? Los ojos de Clark se abrieron de par en par. Hoy. Sí. Exclamó Jonathan. Vamos a tener mucha comida deliciosa, ver el desfile y pasar tiempo juntos. Clark sonrió y Jonathan estaba convencido de que si Clark se emocionaba más, iba a explotar. ¿Viene papá? Preguntó, y la emoción en su voz llenó la habitación. Jonathan intercambió una mirada rápida con Marta y luego se aclaró la garganta. Veamos el desfile. El desfile pasó volando, pero Jonathan disfrutó cada momento. Bueno, en realidad no. El desfile estuvo bien, pero era a Clark a quien amaba. Cada vez que aparecía una nueva carroza o globo en la pantalla del viejo televisor, Clark se iluminaba de emoción y llamaba la atención de Jonathan y Marta. La música estaba bien, pero a Clark no parecía interesarle mucho. Cuando las canciones se le hacían demasiado largas, Jonathan lo encontraba retorciendo la manta azul entre las manos y mirándola. Pero ahora que el desfile había terminado y la comida estaba lista, era hora de comer. Normalmente, terminarían cenando más tarde, pero Marta había preparado tanta comida con antelación que, en su lugar, tuvieron el almuerzo de acción de gracias. Marta se acercó y luego levantó a Clark. Todo listo, le dijo. Podemos ir a comer, si estás listo. Jonathan se levantó y se acercó a la mesa. Se sentó, al igual que Marta y Clark. Miró a su alrededor y sonrió. Disfrutó del hermoso momento mientras duró. Sabía que le extraería a Clark a la cena de acción de gracias el año que viene, pero este año Clark vivía con ellos. Este año era diferente. Clark nunca sería su hijo, pero este año lo sentía como si lo fuera. Y quizá estaba equivocado. Quizá no debía pensar así de Clark, pero no podía evitarlo en los momentos fugaces del día. Eran momentos como estos en los que deseaba tener un hijo propio. Jonathan se quitó ese pensamiento de la cabeza. Debería estar agradecido por lo que tuvo este año, no celoso de lo que tenía Lex Luthor. Jonathan se aclaró la garganta y comenzó la oración de acción de gracias. Agradeció a Dios por la comida, por su familia, por la abundante cosecha de este año, por los amigos, por poder acoger a Clark y protegerlo del mal. Luego comieron. Siempre era difícil calcular cuánto comía Clark. Algunos días tenía un apetito voraz y otros casi se negaba a comer. Jonathan sabía que tenía que ver con los experimentos del laboratorio, pero eso no lo hacía más fácil de sobrellevar. Observó cómo Marta le daba a Clark un trocito de pavo, unos bocados de salsa de arándanos, unos bocados de aderezo, una ración pequeña de puré de papas y un panecillo diminuto. Jonathan dudaba que Clark se lo comiera todo, pero sabía que al menos lo intentaría. Jonathan probó la salsa de arándanos mientras observaba a Clark comer. Al mismo tiempo que probaba, Clark también probó la salsa. Su rostro se iluminó con el sabor y Jonathan sonrió.
Los arándanos en la salsa fueron una de las pocas cosas que terminaron comprando en lugar de cultivar, pero ni a él ni a Marta les importó eso porque la salsa de arándanos era una de sus favoritas. Entonces, Clark, ¿de qué estás agradecido? Preguntó Marta. Clark permaneció en silencio, y Jonathan empezó a preguntarse si Clark había entendido la pregunta. Ninguno sabía realmente cuánto sabía o entendía Clark. Eso había hecho que criarlo durante las últimas semanas fuera mucho más difícil. Papá, dijo finalmente Clark. Jonathan vio cómo Marta prácticamente se derretía. Seguro que él también está muy agradecido por ti, le dijo. Igual que nosotros. ¿En serio? Preguntó Clark. Sí, dijo ella. De verdad. Después de comer, todo se calmó. Jonathan y Marta leían mientras Clark dormía en el regazo de Marta. Era un ambiente tranquilo y cálido, justo lo que Jonathan siempre había deseado. Dejó el libro y luego cogió el periódico del día anterior. No había tenido oportunidad de leerlo por trabajo extra en la granja. Al ver el primer titular, se le revolvió el estómago y se sintió enfermo. ¿Marta? Dijo. Marta levantó la vista de su libro. ¿Sí? Jonathan le dio la vuelta al periódico para que ella pudiera leer el titular. Quizás se equivocaba. Quizás lo había leído mal y Lex Luthor desaparecido. Marta jadeó y atrajo a Clark un poco más hacia sí. Clark se acurrucó más cerca de ella y le agarró la camisa con su pequeño puño. ¿Qué saben? Preguntó. Jonathan le devolvió el periódico para poder leerlo de nuevo. No hemos visto a Lex Luthor desde el lunes, le dijo mientras hojeaba el periódico. Tampoco hay pistas sobre su desaparición. Marta dudó un momento y luego miró a Clark. Después de un momento, volvió a mirar a Jonathan. ¿Qué vamos a hacer? Preguntó. Jonathan se aclaró la garganta. No esperaba que esto pasara. No quería que pasara. Por mucho que quisiera a Clark y lo considerara lo más parecido a un hijo que había tenido, sabía que Clark y Lex eran el uno para el otro. Tenemos que decirle la verdad a Clark. Marta dudó de nuevo. Lo destrozarás, Jonathan, dijo. Él merece saberlo, dijo. Marta asintió con tristeza y luego sacudió suavemente a Clark. Oye, despierta, cariño, le dijo. Necesitamos hablar contigo. Clark se frotó los ojos y miró a su alrededor. ¿Qué pasa? Preguntó con voz suave y soñolienta. Acabamos de recibir noticias sobre tu papá, dijo Marta. Clark se animó al oír hablar del ex, y Jonathan sintió un peso aún mayor en el pecho. ¿Cómo iban a decirle la verdad? ¿Papá? Preguntó emocionado. Marta miró a Jonathan, y por la mirada suplicante en sus ojos, Jonathan supo lo que le pedía. Le hizo un breve gesto con la cabeza. Lo haría. Clark, amigo, sabes que tu papá se fue porque está tratando de hacer del mundo un lugar más seguro para ti, ¿verdad? Dijo. Clark asintió, y Jonathan continuó. Bueno, desapareció el otro día, le dijo. Nadie sabe dónde está. Nadie lo ha visto en varios días. Clark permaneció en silencio mientras procesaba la información y luego miró a Jonathan. Tenía los ojos llenos de lágrimas. ¿Volverá? Preguntó Clark. Marta sollozó. No lo sabemos, cariño, dijo. ¿Está muerto? A Jonathan le dio un vuelco el corazón al oír la pregunta de Clark. Por un instante, se preguntó cómo Clark sabía de un tema tan oscuro, pero luego recordó su propio pasado oscuro. Se aclaró la garganta y luego puso suavemente la mano sobre la de Clark. No lo sabemos. Le dolía decirlo en voz alta, y solo suplicaba una cosa una y otra vez en su cabeza. Por favor, Lex, no estés muerto. Lex dejó escapar un suspiro tembloroso y jadeante. Le dolía todo. Todo. No tenía ningún modo de medir el tiempo, pero estaba seguro de que había estado en esa habitación durante una eternidad. Él levantó la vista cuando la puerta se abrió, haciendo una mueca de dolor al sentir que los músculos de su cuello y hombros le tiraban y gritaban. Buenos días, Alexander, saludó Alistair al entrar. Buenos días. ¿En serio? Lex no lo sintió así. Jack me dice que no has sido muy cooperativo, le dijo Alistair, luego se acercó y agarró la cara de Lex por la mandíbula. Lex jadeó de dolor cuando los ásperos dedos de Alistair le presionaron la mandíbula. Su padre lo había hecho varias veces en vida, pero esta vez no estaba preparado para el dolor. Sobre todo porque el brusco movimiento sacudió todas las partes de su cuerpo herido. 3 días, Alexander. Has aguantado 3 días de tortura ininterrumpida. Ya no eres un héroe, ahora solo eres un idiota. Si no fueras una espina clavada, casi me impresionaría, le dijo Alistair. Solo dinos dónde está el chico y pararemos.
No, dijo Lex. Deseaba poder decir más, pero la cabeza le dolía y el pecho le ardía con cada respiración casi imposible. Alistair rió entre dientes. Siempre tan héroe, con razón tu padre te odiaba, dijo, y luego se volvió hacia Jack. Tráelo. Jack dio unos pasos hacia adelante y Lex se estremeció instintivamente. Cuando empezó a torturarlo, Lex pensó que las quemaduras o las descargas eléctricas habrían sido lo peor. Ya no era tan ingenuo. Alexander, empezó Alistair. ¿Sabías que Jack ayudó a probar las debilidades e invulnerabilidad de 33-1? Lex volvió a mirar a Jack. Si Lex no lo odiaba antes, ahora sí. Si le hubiera hecho la mitad de lo que le hizo a Clark, lo mataría. Alistair se rió mientras Lex intentaba tirar de las cadenas para llegar a Jack. Veo que sigues con ganas, dijo, y luego le arrebató algo a Jack. Gracias, Jack. Sabes, Alexander, no podemos seguir así eternamente. Tengo que volver al proyecto Asclepio, y necesito que me devuelvan el 33-1 para eso, le dijo Alistair, y luego levantó una inyección grande. Pero por suerte, tengo mis métodos. Los ojos de Lex se abrieron de par en par y trataron de moverse, pero apenas podía. Sujétalo bien, ya dijo Alistair. Lex gritó de dolor cuando la gran aguja le atravesó el cuerpo. El líquido que contenía le quemó el cuerpo de arriba abajo. Su dolor de cabeza se transformó violentamente en migraña mientras el estómago se le revolvía con náuseas. Listo, dijo Alistair. Eso debería aflojarle los labios. Lex cerró los ojos con fuerza mientras intentaba calmar las náuseas, pero no sirvió de mucho. Alistair volvió a agarrar la cara de Lex y la levantó. ¿Dónde está el extraterrestre? Mi hijo. Se llama Clark. Las palabras salieron de Lex sin que pudiera contenerlas. Alistair miró a Jackie sonriendo con su sonrisa torcida y malvada. En caso de duda, usa drogas. ¿Y ahora, dónde está Clark? Line. Lo primero que Lex notó cuando se despertó fue que ya no estaba colgado. En cambio, estaba en el suelo de una habitación completamente diferente, una manta fina y áspera también cubría su cuerpo. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué no lo colgaban? ¿No lo torturaban? De repente, las palabras de Alistair volvieron a él. Solo dinos dónde está el niño y nos detendremos. El estómago de Lex se retorció violentamente, luego se dio la vuelta y expulsó el poco contenido de su estómago al suelo. Drogas. Lo habían drogado. Y cuando lo drogaron, no pudo mantener la boca cerrada. Bastardo. Gritó. Tenían a su hijo. Tenían a su hijo y lo estaban torturando. Alistair, hijo de puta. Devuélvanme a mi hijo. Gritó mientras se tambaleaba hacia adelante y golpeaba la puerta. Si le ponen un dedo encima. Sin embargo, pronto los gritos y amenazas se convirtieron en sollozos. Lex no pudo evitar pensar en Clark. Estaría tan asustado, sentiría tanto dolor, todo era culpa de Lex. Le había prometido que no volvería a un laboratorio. Por favor, suplicó, aunque su voz era apenas un susurro mientras el mundo se oscurecía a su alrededor. Devuélvemelo. La próxima vez que Lex se despertó, se encontró con unas manos ásperas que lo agarraron de los brazos y lo pusieron de pie. Gritó de dolor por el movimiento brusco y la presión en sus brazos. Le quemaba las manos y los costados. ¿Qué pasa? Lex logró preguntar mientras miraba a los hombres enormes que lo habían agarrado. El señor Willie nos dijo que éramos a buscarte, explicó uno de los hombres. Algo sobre que el mocoso no coopera. A Lex se le revolvió el estómago al oír la palabra mocoso. Alistair había puesto sus manos sobre Clark. No solo eso, sino que estaba experimentando con él otra vez, o al menos intentándolo. Lex intentó caminar, pero los hombres lo arrastraron. Sus brazos protestaron por todo el camino, pero finalmente los detuvieron frente a una enorme puerta metálica. Uno de los hombres se adelantó y la abrió, y el otro arrastró a Lex hacia adentro. Papá. Lex levantó la cabeza de golpe y sintió un vuelco en la garganta. Clark. Gritó. Intentó soltarse del hombre que aún lo sujetaba del brazo, pero la fuerza era excesiva. Alexander, dile a 33-1 que haga lo que le dicen antes de que salga lastimado, dijo Alistair mientras agarraba el pequeño brazo de Clark. Lex inhaló profundamente. Si no lo hacía, ¿quién sabía qué pasaría? Pero si lo hacía, ¿quién sabía qué le haría a Alistair a Clark? Decidió ir a lo seguro. Hazle caso a Alistair, amigo, dijo, aunque le costó todas sus fuerzas. Los ojos de Clark se abrieron de par en par y Lex no pasó por alto la expresión de sorpresa y dolor que cruzó su rostro. Se clavó profunda y dolorosamente en el estómago de Lex, igual que el cuchillo de Alistair.
Ya oíste a tu padre, mocoso, dijo Alistair mientras agarraba la barbilla de Clark y le levantaba la cabeza bruscamente para que se miraran a los ojos. Obedéceme. Lex observó cómo Alistair se acercaba a la mesa junto a él y cogía una cajita. Miró a Lex un instante y luego abrió la caja. El efecto fue instantáneo. La respiración de Clark se volvió pesada y difícil lentamente mientras la caja empezaba a brillar verde. ¡Alto! Gritó Lex mientras Clark empezaba a llorar de dolor. Le estás haciendo daño. Alistair agarró la mano de Clark y le clavó una aguja en la vena. Clark gritó e intentó zafarse, pero Alistair lo sujetó. Basta, bastardo. Gritó Lex de nuevo por encima de los gritos de su hijo. Sabía que no funcionaría. Sabía que Alistair nunca se rendiría. Alistair usaría a Clark para sus propios aviones hasta que no quedaría nada. Alistair mataría a Clark antes de que él terminara. Papá. Sollozó Clark, solo para recibir una mano áspera que le golpeó la cara. Oye. Gritó Lex en protesta. Nadie tocó a su hijo. Alistair volvió a agarrar la barbilla de Clark y tiró de ella para que se miraran a los ojos. Esta vez, Lex vio cómo Clark se estremecía de dolor. Esa estúpida roca meteoro y escucha, mocoso, advirtió Alistair. Si no te portas bien, no volverás a ver a tu papá. El corazón de Lex latía con fuerza en sus oídos mientras observaba la habitación. Tenía que sacarlos de allí. Tenía que haber alguna manera de detener a Alistair antes de que les hiciera más daño de lo que ya les había hecho. De repente, su mirada se posó en el guardia que lo sujetaba. Más específicamente, en la pistola que llevaba colgada del cinturón. Solo tenía una oportunidad. ¿Quién sabía qué pasaría si fallaba? Tan rápido como pudo, Lex se liberó del agarre del guardia y luego le dio una patada en la ingle. El guardia intentó defenderse, pero Lex tenía ventaja. Le dolía todo, pero Lex seguía teniendo ventaja. Le arrebató el arma al guardia y le golpeó la culata en la nuca. Lex se dio la vuelta, con el arma apuntando a Alistair, y su corazón se detuvo. Alistair sostenía a Clark en sus brazos, con una pistola presionada contra su sien. Ten cuidado, Alexander, advirtió Alistair mientras presionaba el arma un poco más contra la sien de Clark. Clark gimió y miró a Lex. Sus grandes ojos, que Lex tanto había extrañado, rogaban que alguien lo salvara. Lex miró el arma en sus manos y luego volvió a mirar a Alistair. ¿Todo esto había sido en vano? El meteorito seguía afectando a Clark, si Alistair disparaba, pero si Lex disparaba, todo esto podría acabarse. Nunca más tendría que preocuparse de que Alistair volviera a perseguir a Clark. Pero Clark seguía en el fuego cruzado. Lex estaba dispuesto a arriesgar su vida, pero ¿estaría dispuesto a arriesgar la de Clark? Lex volvió a mirar a Clark e intentó apreciar cada detalle de su pequeño ser perfecto. Su cabello esponjoso, del que Lex estaba definitivamente celoso, sus ojos azules que brillaban con una galaxia de estrellas, su personalidad desbordante. ¿Cuál es tu elección, Alexander? Preguntó Alistair. ¿De verdad estás dispuesto a arriesgar la vida de tu hijo? Lex permaneció en silencio por un momento más, luego el sonido de un disparo llenó la habitación. Lex observó cómo el cuerpo de Alistair caía al suelo y Clark caía al suelo a su lado. Solo había habido una bala, pero la roca meteoro aún brillaba intensamente en la caja del escritorio. Si no se iban pronto, Clark moriría de frío. Lex soltó el arma que sostenía y cargó a Clark en brazos. El movimiento hizo que todos los músculos de Lex le gritaran, pero no le importó. No quería soltar a su hijo nunca más. De repente, Lex se dio cuenta de la presencia de un cadáver. Clark no necesitaba verlo. Ya estaba bastante traumatizado. Oye, juguemos un juego, amigo, dijo mientras intentaba no mirar el cuerpo de Alistair. No quería que Clark lo viera. No necesitaba verlo. A ver cuánto tiempo podemos mantener los ojos cerrados. Papá va a contar hasta 10 y los mantendremos cerrados todo el rato, ¿de acuerdo? Clark se aferró fuertemente a Lex, luego asintió y cerró los ojos con fuerza. 1, comenzó a contar Lex y se alejó del cuerpo. 2. Lex agarró el único frasco de sangre que Alistair le había dado a Clark. Ya se ocuparía de esto más tarde. 3. Lex sonrió lo mejor que pudo mientras su bebé se acurrucaba más cerca de él. 4. Nunca dejaría ir a Clark. 5. Lex pasó por encima del cuerpo inconsciente del guardia. 6. Estaban fuera de la habitación. 7. Lex notó que la respiración de Clark se estaba normalizando y que ya no parecía sentir tanto dolor. 8. Lex había matado a alguien. Había matado a alguien. 9. Estaban fuera del edificio.
10. Estaban a salvo. Lex podía sentir que se estaba quedando dormido y estaba bastante seguro de que la tortura era la culpable de ello. Miró al niño, que dormía en sus brazos. A Lex no le importaba cuánto le dolían los brazos, cuánto le dolía el estómago por la puñalada, ni que apenas pudiera mantener los ojos abiertos por el agotamiento. Para Clark, todo el dolor valió la pena. Miró su reloj y suspiró. Se estaba haciendo tarde. Mucho más tarde de lo que había pensado. Se puso de pie y se arrepintió casi al instante. Con el movimiento, todo su cuerpo gritó. Los lugares que antes le dolían ahora le punzaban, los puntos que antes le picaban, ahora le ardían. Lex fue a su habitación y se quitó los zapatos. No se molestó en cambiarse el traje roto que llevaba puesto. En cuanto se quitó los zapatos, se fue a la cama a trompicones. Miró a Clark y lo arropó. Tras un momento, lo atrajo hacia su pecho. Quizás fueron unos centímetros, pero aún estaba demasiado lejos. Entonces empezó a tararear. Era una canción suave, una que no había cantado en años. La última vez que la había oído, una niñera se la cantaba a Julián. La última vez que él la había cantado, se la había cantado a una toalla que creía que era su hermano. Silencio, pequeño, no digas ni una palabra. Papá te va a comprar un ruiseñor, cantaba, aunque su voz estaba ronca y rasposa por todo lo que había sucedido durante los últimos días. Unos minutos después, Lex apenas podía mantener los ojos abiertos. La canción se apagó y luego se detuvo por completo. Entonces Lex se quedó dormido. Sus brazos rodeaban con fuerza a Clark, y Clark estaba acurrucado junto a Lex. Estaban a salvo, pero lo más importante es que estaban juntos de nuevo. Linelin. Lex se despertó con la mejor sensación del mundo. Aún le dolía todo el cuerpo, toda le latía y gritaba, pero sentía un peso en el pecho. El peso de su hijo de 5 años. Después de lo que parecía una eternidad, por fin volvieron a estar juntos. Abrazó el pequeño cuerpo de Clark y le dio un pequeño apretón. Lex cerró los ojos, esperando poder dormir unos minutos más. Seguía muy cansado, claro, eso debía ser normal después de la privación de sueño y la tortura que acababa de sufrir, pero deseaba que se le pasara por la mañana. Papá. Lex sonriendo y abrió los ojos. Extrañaba la voz de Clark, incluso más de lo que creía. Murmuró soñoliento. ¿Estás despierto? Preguntó Clark. Sus ojos brillaban como luces de Navidad. Sí, dijo Lex. Intentó incorporarse, pero se desplomó contra las almohadas mientras sus brazos protestaban con un dolor punzante. Despertó. Gritó Clark, y Lex frunció el ceño. Clark nunca había gritado. Apenas usaba una voz que fuera más que un susurro. Un minuto después, la puerta se abrió y Marta entró. Sonrió al ver a Lex. Oh, gracias a Dios, dijo. Después de que nos llamaste el otro día, vinimos a ver cómo estabas, pero la puerta estaba cerrada con llave. Déjalos entrar para que ayuden, explicó Clark mientras se acurrucaba junto a Lex. ¿De qué estás hablando? Preguntó Lex. Solo habían pasado unas horas desde que había llegado a casa del laboratorio de Alistair. Recordó a ella Clark acurrucándose juntos y durmiendo. Lex, ¿has estado durmiendo los últimos 2 días? Dijo Marta. Nos llamaste después de llegar a casa con Clark, y vinimos a ver cómo estaban. Estabas durmiendo. Lex gimió y Clark se acercaron más. Sabía a qué se debía. No hacía falta ser un genio para entender por qué había dormido tanto. ¿Clark estaba bien? Preguntó. Marta asentada. Tengo hambre y miedo, pero por lo demás bien, le dijo. ¿Y tú? Lex cerró los ojos. Aún le dolía el costado, los brazos le dolían, y las quemaduras. Estoy bien, dijo. ¿Puedo levantarme? Ella dudó. No estoy segura de que sea buena idea, Lex, dijo. Por favor. Suplicó. Te prometo que descansaré. Solo quiero salir de la cama un rato. Marta asentada. Está bien. A Lex le costó mucho más esfuerzo levantarse de la cama de lo que pensaba. Cada vez que movía los brazos, quería llorar. Cada vez que pisaba sus pies quemados, quería gritar. Pero no pudo. Tenía que ser fuerte para Clark. No quería asustarlo. Hola, amigo. Dijo Lex mientras se ponía una camisa limpia y un pantalón de chándal tras el biombo de su habitación. ¿Quieres ver películas navideñas? Lex no podía ver a Clark, pero tenía la sensación de que Clark inclinaba la cabeza confundida. Pero después de un momento, Lex obtuvo su respuesta. Sí.
Cuando Lex salió de detrás del tabique, Clark lo agarró y Lex tuvo que agarrarse a una silla para no caer. Esta vez, Lex no pudo contener el jadeo de dolor en su interior mientras sus brazos se retorcían y otros 40 kilos de peso fueron puestos sobre sus pies. Por un segundo, quise decirle a Clark que no podía saltarle encima así, pero luego se preguntó si decir algo así pensaría a Clark que no podía abrazarlo. No quería eso. Lex lo bajó las escaleras y lo llevó al sofá. Sus pies protestaban a gritos a cada paso, y sus brazos ardían cada vez más cuanto más sostenía a su hijo. Le costó a Lex contener las lágrimas. Lex se acostó en el sofá y Clark se sentó sobre sus piernas. Estaba envuelto en la manta de Julián, como siempre, con el pulgar en la boca. Fue un momento de calma y serenidad que Lex no había conocido desde que dejó a Clark con los Kent. Subió el televisor y buscó una película navideña. Sonrió al ver al familiar reno de nariz roja. Bostezó y cerró los ojos. Todo estaba tan tranquilo. «Papá. ¿Estás durmiendo?» Lex sonrió. «No, amigo», dijo. «Solo estoy descansando la vista». «¿Por qué?» «Porque», dijo, «quieren descansar». «Ah, ok». Lex se rió entre dientes. No esperaba que eso funcionara. De alguna manera, sí. Quizás debería dar una explicación más detallada, papá. Esta vez, Lex abrió los ojos. «¿Sí, Clark?» preguntó. «¿Qué es la Navidad?» preguntó Clark. Lex suspiró. ¿Cómo le explicas la Navidad a un niño? Sobre todo a un niño como Clark. Hacía años que ni siquiera había tenido una Navidad de verdad. Bueno, la Navidad es una época en la que las familias se reúnen y pasan tiempo juntas, comenzó. ¿Como el Día de Acción de Gracias? Preguntó Clark emocionado, con los ojos iluminados como pequeñas luces fluorescentes. Lex sonrió. No esperaba que Clark estuviera tan emocionado, pero al parecer se equivocó. Sí, como acción de gracias, pero diferente. Oh, dijo. ¿Comida? Sí, habrá mucha comida, dijo. Iremos a casa de la señorita Marta para la cena de Navidad. Pero también compraremos un árbol como los de la película y le pondremos nuestras propias decoraciones, dijo. Y la gente se regala cosas. Los ojos de Clark eran enormes y brillaban de emoción, como el sol. ¿En serio?, preguntó. Lex asintió. Sí, te va a encantar. Clark sonrió y se acurrucó junto a Lex. ¿Y te quedas? Su voz era más suave, casi como si le diera miedo preguntar. A Lex se le rompió el corazón. Clark pensó que se iría otra vez. Esperaba que todo estuviera bien. Que Clark estuviera bien al regresar, en cambio, solo había roto su confianza. No me voy a ningún lado, amigo, dijo, e intentó contener un bostezo. Los ojos le empezaban a arder y la cabeza le dolía de cansancio. Clark, ¿por qué no vamos a jugar mientras tu papá duerme una siesta?, sugirió Marta mientras se acercaba al sofá donde estaban. Gracias a Dios por Marta Kent. Clark miró a Lex, luego a Marta antes de volver a mirarlo. Un pequeño destello se reflejó en sus ojos. Miedo. Negó con la cabeza y gimió suavemente. Marta se arrodilló a su lado. Tu papá tiene sueño, cariño, le dijo. Necesita descansar un poco y podemos jugar mientras lo hace. Clark volvió a negar con la cabeza. Esta vez también tenía lágrimas en los ojos. Lex sintió un nudo en el estómago al verlo. Odiaba ver llorar a su bebé. Oye, dijo Lex. ¿Por qué no hacen algo aquí? O sea, podría dormir durante un huracán ahora mismo. Los ojos de Marta se iluminaron y le susurró algo al oído a Clark. Él dudó un momento y luego asintió. Está bien, aceptó, aunque la vacilación era evidente en su voz. Lex observó cómo Marta levantaba a Clark de sus piernas y lo llevaba al otro lado de la habitación. También observará cómo ella agarraba unos crayones y papel. Lex irritante. No lo había hecho mucho, pero a Clark le encantaba colorear. Sería el pasatiempo perfecto para mantener al niño ocupado mientras dormía una siesta rápida. Lex se retorció un poco mientras intentaba ponerse cómodo. Le dolía. Cada vez que movía alguna extremidad u otra parte del cuerpo, una señal de dolor le recorría el cuerpo. A veces no era tan grave, otras veces tenía que contenerse para no jadear ni gritar de dolor. Sin embargo, después de unos minutos, se sintió cómodo y la suavidad de la manta que Marta había tendido sobre él y el ardor de sus ojos lo llamaron a la tierra del sueño. De fondo, se oía la charla tranquila de Marta y Clark. Aunque Marta era la que más hablaba, era tan relajante como una canción de cuna. Y a los pocos minutos, los ojos de Lex se cerraron.
Lin. Cuando Lex se despertó de nuevo, su mente se sintió mucho más clara. Ya no sentía que intentaba conducir entre la niebla ni atravesar un pantano pegajoso. Por primera vez en días, se sintió alerta. Despierto. Y al igual que la última vez, Clark estaba acurrucado sobre su pecho. Extendió la mano y pasó lentamente los dedos por su suave cabello. Sin embargo, no se sentía tan esponjoso como de costumbre, lo que hizo que Lex se preguntara si necesitaba un baño. Clark se acurrucó ante su tacto y Lex escuchó mientras intentaba no llorar. Lo había extrañado. Lo había extrañado tanto. Incluso los pequeños detalles como acariciar el cabello de Clark con los dedos. De repente, sin embargo, fue como si estuviera de vuelta en el laboratorio. El arma de Alistair apuntaba a la cabecita de Clark mientras Lex tenía que decidir si creía que Alistair realmente le dispararía. Se le cortó la respiración y atrajo a Clark hacia sí, pero no pudo evitar que se le escaparan algunas lágrimas. Se acabó. Clark estaba listo. Estaba una salva. Alistair estaba muerto. ¿Papá? Lex secó los ojos. Sí, amigo. ¿Estás despierto? Lex suena con todas sus fuerzas. Sí, estoy despierto. Clark esbozó su pequeña sonrisa. Te hice algo. Dijo, y luego levantó un papel. Lex tomó el papel de la mano de Clark y lo inspeccionó. Para un niño de 5 años, estaba doblado casi a la perfección por la mitad, mucho mejor de lo que Lex podía hacer casi todos los días. Lex abrió la tarjeta y sonriendo al ver la foto. Gracias, amigo, dijo. ¿Sabes qué es? Preguntó Clark mientras se subía encima de Lex, con todas sus huesudas partes clavándose en su sensible estómago. Lex volvió a mirar la tarjeta e intentó descifrar qué eran los garabatos. Para él, era solo una tierna imagen de su hijo que jamás podría descifrar. Clark señaló la gran mancha verde en el centro de la imagen. Eso es un árbol de Navidad. Le dijo, y luego señaló los 2 garabatos con forma de palo junto al árbol. Y tú y yo. Ahora que la imagen de Clark, que parecía una piedra de Rosetta, había sido descifrada, a Lex se le llenaron los ojos de lágrimas. Su hijo había hecho un dibujo de ellos recibiendo un árbol de Navidad. Es precioso, cariño, dijo Lex mientras intentaba contener las lágrimas. Clark no necesitaba verlo llorar. El niño asociaba el llanto con la tristeza, que era lo opuesto a lo que Lex sentía. ¿Cuándo tendremos el nuestro? Preguntó Clark. ¿Nuestro qué? Preguntó Lex. Árbol de Navidad. Dijo Clark. Lex frunció el ceño. ¿Qué día era? Supuso que la mayoría ya tendría su árbol, pero Lex no estaba seguro de si podría caminar lo suficiente para recoger uno. Pero aún así, era la primera Navidad de Clark. Tenía que ser perfecto. No permitiría que fuera otra cosa que perfecta. Vamos a ir a buscarlo mañana, dijo Lex. Sería una tortura caminar tanto tiempo, pero lo superaría. La Navidad perfecta de Clark era lo primero. ¿Qué te parece? Lex tenía la sensación de que si Clark hubiera sido un niño normal, habría relajado de emoción. En cambio, Clark se suena de oreja a oreja. Lex le devolvió la sonrisa al niño que iluminaba su mundo. Si Clark estaba tan emocionado con la idea de un árbol de Navidad, estaba deseando ver su sueño hecho realidad. Conseguirían el mejor árbol de todo el lote, o el que más le gustara a Clark. Pero una cosa era segura. Ninguno de los dos podía esperar a que llegara el día siguiente. Para sorpresa de Lex, se despertó con la alarma a la mañana siguiente. Sin embargo, para Lex no fue sorprendente que el peso ahora familiar y tranquilizador de su hijo sobre su pecho todavía estuviera allí. Todo en Clark le resultaba familiar. Su respiración, la forma en que su pulgar se apoyaba justo al lado de su cara porque se le había caído de la boca en plena noche, su suave cabello haciéndole cosquillas en el cuello y la parte superior del pecho a Lex. Lex se agachó y pasó los dedos por el pelo de Clark. Había extrañado muchísimo esa parte. Claro, también extrañaba los momentos importantes, pero pequeños detalles como acariciarle el pelo mientras dormía o escucharlo llamarlo papá, esas eran las cosas que más extrañaba mientras estaban separados. Lex suspiró y se incorporó. Clark seguía recostado contra su pecho, pero el movimiento lo hizo estremecerse. Despierta, cariño, dijo Lex mientras acariciaba suavemente la mejilla de Clark. Tenemos que comprar un árbol de Navidad. Clark abrió los ojos y se frotó la carita con los puños. ¿Un árbol de Navidad? Preguntó con una mezcla de emoción y somnolencia en la voz. Lex asintió. Sí. Dijo. Pero primero tenemos que vestirnos. ¿Por qué no buscas lo que quieres ponerte mientras papá se cambia? Clark dudó.
Quiero quedarme contigo. Está bien, dijo Lex, y tuvo que admitir que tampoco quería que su bebé estuviera muy lejos de su lado. Lex agarró uno de sus trajes, se fue detrás del biombo y se quitó los pantalones de chándal y la camisa que había llevado puestos el día anterior. Ahora que lo pensaba, probablemente necesitaba una ducha. Clark nunca le diría directamente si apestaba, pero estaba seguro de que la gente de Smallville preferiría que no oliera fatal. Así que se puso su ropa vieja y salió de detrás del biombo. Observó cómo Clark ladeaba la cabeza, confundido. Oye, voy a darme una ducha rápida, le dijo Lex. Seré rápido. Quédate ahí, ¿de acuerdo? Clark asintió. De acuerdo, Lex le revolvió el pelo a Clark y le dio un beso en la frente. Vuelvo enseguida, dijo. Te quiero. Desde que perdió el pelo, Lex había aprendido a ducharse en unos 5 minutos. Sin embargo, esta vez intentó ducharse aún más rápido. No por el agua caliente que le entraba en los cortes aún dolorosos ni por las quemaduras que gritaban, sino por el niño que lo atendía. Lex tampoco quería separarse del niño, pero tampoco quería apestar. Cuando Lex salió de la ducha, su pálido cuerpo teñido de rosa por el agua caliente, nunca se había sentido más limpio en su vida. Se secó y se puso el traje que había traído al baño. Salvo el moretón en el pómulo que le había hecho uno de los guardias con los que había luchado, parecía completamente normal. Casi lo asustó. ¿Cómo pudo haber pasado tanto y lo único visible para el público era el moretón en la mejilla? Abrió la puerta del baño y casi saltó de su piel. Clark. Jadeó, y luego se aclaró la garganta al ver al niño estremecerse. No pretendía que su voz sonara tan fuerte. Creí que te quedarías en la habitación de papá hasta que volviera. ¿No querías colorear ni jugar con tus juguetes? Cuando Lex se despertó, notó que muchos de los juguetes y materiales para colorear de Clark habían sido trasladados a su habitación. Se sorprendió un poco al notarlo la primera vez, pero ahora Clark lo seguía como un cachorrito perdido. No es que Lex quisiera estar lejos de Clark, pero la ducha no había durado más de 3 minutos. Clark miró al suelo. Demasiado lejos y Lex cargó a Clark y le dio un beso en la mejilla. No te voy a dejar, dijo. Estás a salvo, amigo. Clark se acurrucó junto a él y sonrió. ¿Árbol ahora? Lex se rió entre dientes. Sí, iremos a buscar el árbol ahora. El lote de árboles era más grande de lo que Lex había imaginado para Smallville, Kansas. Hacía tiempo que Lex no tenía un árbol, incluso cuando se mudó solo a Smallville. Normalmente estaba demasiado ocupado para comprar algo que su padre habría considerado frívolo. Además, solía pasar la Navidad en alguna gala o banquete, así que no necesitaba un árbol. De repente, todo cambió. Supuso que tenía que ver con su hijo, pero el árbol ahora era importante. El árbol con luces, adornos y la estrella más brillante. Eso era lo que Clark querría. Era lo que Lex quería. ¿Pasa algo, Clark? Preguntó Lex mientras tomaba la mano de Clark y comenzaban a buscar el árbol perfecto. Qué mal olor, dijo Clark, y Lex se rió. Tenía que estar de acuerdo con Clark. Los pinos apestaban mucho más de lo que recordaba. Claro, estaba seguro de que se acostumbrarían al olor, pero en ese momento, su olor casi químico le hizo arrugar un poco la nariz. Sí que huelen, ¿verdad, amigo? Se rió mientras acercaba a Clark un poco más. No había mucha gente alrededor, pero quería tener a Clark lo más cerca posible. ¿Hay alguno que te guste? Preguntó Lex. Siendo sincero, estar rodeado de tantos árboles era un poco abrumador. Clark negó con la cabeza. Demasiado grande, explicó, y Lex volvió a reír sin querer. Bubba, necesitamos un árbol grande porque tenemos una casa grande, dijo Lex, aunque Clark tenía razón. La mayoría medían al menos 1,5 metros por encima de su cabeza, y algunos incluso más. Un árbol pequeño no quedaría bien. Oh. Lex sonrió. ¿Qué color te gusta? Preguntó. ¿Te gustan los más oscuros o los más claros? Dijo Clark, y luego señaló uno de los árboles. De ese color. Caminaron por la granja de árboles durante media hora más antes de siquiera tener una idea de lo que querían. Finalmente, encontraron su árbol. Ese. Exclamó Clark mientras corría hacia un hermoso abeto azul de Colorado. Estaba frondoso y tenía la forma perfecta. Era justo lo que Lex buscaba. Ni siquiera se molestó en mirar la etiqueta del precio. Lex tendría que buscar decoraciones en el ático, pero por ahora, tenían su árbol. Lex ayudó a subirlo al techo de su coche y luego le sonrió a Clark. ¿Estás emocionado? Preguntó. Clark miró al árbol y luego a Lex. Tengo hambre. Lex emitió un suave zumbido antes de sonreír.
Sabía exactamente dónde ir para solucionar ese problema. Para Lex era evidente que el restaurante en el que se encontraba había tenido días mejores. Miró a su alrededor e intentó contener un suspiro. Se preguntó si la falta de clientes se debía a que la gente se había mudado después de la lluvia de meteoritos, o si simplemente estaba cerrando poco a poco. Pero era una mierda. Tenían buena comida. Lex pidió una hamburguesa con queso y una Coca-Cola, Clark pidió nuggets de pollo y jugó. Compartieron una ración de papas fritas. Observó a Clark comer. Este fue otro de esos pequeños momentos que marcaron un hito. Por primera vez desde que llegó a la Tierra, Clark comía en un restaurante. Parecía que también le gustaba la comida. Lex dio un sorbo a su Coca-Cola mientras seguía pensando en Clark. Le dolía el pecho cada vez que pensaba en todo lo que Clark se había perdido. Cumpleaños, días de nieve, vacaciones, simplemente, incluso las cosas normales. No era justo. ¿Están buenos tus nuggets?, preguntó Lex mientras agarraba una de las papas fritas. Clark asintió y empezó a comer otro. Algo que a Lex le pareció interesante fue que Clark sí tenía buenos modales en la mesa. Comía en silencio y masticaba con la boca cerrada, algo poco común entre los niños de su edad. Toma, dijo Lex, y le entregó una patata frita. Prueba esto. Clark no dudó en quitarle la papa frita a Lex y darle un mordisco. Sus ojos se iluminaron y Lex sonrió. ¿Te gusta?, preguntó Lex. Le dolían las mejillas de tanto sonreír. Clark asintió de nuevo. Sí. Lex tomó un puñado y los puso en el plato de Clark. También están ricos con ketchup, le dijo. Pero puedes comerlos como quieras. El resto de la comida transcurrió sin contratiempos. Lex le preguntaba a Clark varias veces qué debían poner en el árbol, pero Clark normalmente se encogía de hombros. Lex no sabía si realmente no estaba seguro o si simplemente estaba demasiado absorto en la comida. Una vez que Clark terminó, Lex pagó la cuenta y se fueron. Lex observó cómo Clark se quedaba dormido en el asiento trasero del coche, pero Lex todavía se sentía demasiado emocionado como para sentirse cansado, incluso después de toda la tortura. Tenían un árbol para decorar.